Hola, ¿qué tal? Soy Diego Villegas de la carrera de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Hoy hablaremos sobre las interrupciones y excepciones de algún microcontrolador. Antes de empezar, cabe mencionar que para esto debemos de tener algún conocimiento sobre los microcontroladores, mínimo qué es un microcontrolador y alguna programación básica de ellos. Durante esta presentación mostramos un índice de los cuales qué es lo que hablaremos durante todo este video. Como primera parte, imagina que estás cocinando y colocaste tu agua en el hervir, la licuadora, todo lo necesario y de repente tocan tu timbre. Te están interrumpiendo. Entonces, entonces tu función en ese momento será ir a abrir la puerta, atender a la persona y cerrar la puerta, que cuando termines, así regresar a la cocina y seguir con nuestra actividad de cocinando donde te quedaste. Esta es una forma de entender qué es una interrupción. En nuestra vida diaria siempre están presentes. El simplemente un hecho más es estamos en el Face y de repente nos llega una llamada. Esa es una interrupción, la cual nosotros atendemos esa llamada y regresamos a nuestra actividad que seguíamos después de haber finalizado eso. Una definición más concreta de una interrupción o como microcontrolador es el rompimiento de una secuencia de un programa para ejecutar un programa en especial llamado rutina de servicio cuya característica principal es que al finalizar regresa a un punto donde se había quedado. Como acabamos de decir, o se muestra en la imagen, nosotros tenemos algún programa en el cual realizamos una actividad. Un ejemplo sería el encendido de un LED. Está encendiendo un LED, un LED, un LED. Cuando nosotros presionamos un botón o hay un voltaje superior a ese, va a prender un buzzer indicándonos una alarma. Otro claro ejemplo es, imagínate una alarma de tu casa. Pues la casa está todo encerrado, es nuestro programa principal. Si hay una abierta o cerrada nos muestra. Pero en una interrupción, cuando nosotros tenemos un incendio, rápidamente se va a la subrutina de la interrupción y nos manda una alerta. Es lo que hace. Después de mandarnos la alerta, regresa a nuestro programa y continúa y se cicla infinitamente veces. Nosotros una interrupción la podemos llamar infinidad de veces. Existen diferentes tipos de interrupciones. Las interrupciones hay de tipo software, que son aquellas programadas por un usuario. Es decir, que el usuario le dice cuándo y dónde quiere que ejecutarlas. Esas interrupciones ya están predichas, como acabamos de decir, ya saben cuándo se van a ejecutar, cuándo no y por qué. Pero las que a nosotros nos importan o donde nosotros nos enfocaremos más son las interrupciones por hardware, que son aquellas provocadas por dispositivos externos al procesador que no son programadas. Esto puede ocurrir en cualquier momento del programa. De este tipo de interrupciones existen dos, que son las interrupciones mascarables, que son aquellas que el usuario puede decidir si quiere o no ser interrumpido. Como dijimos, un ejemplo sería la entrada de una llamada, que esas no están predeterminadas cuándo va a llegar una llamada. Nosotros decidimos si queremos tomar la llamada o no queremos, que es una interrupción que nosotros decíamos. O una interrupción no mascarable, que son aquellas que siempre se interrumpen al programa. Un ejemplo de esas sería el presionar un botón de alarma
para, no sé, para prender eh, el extintor, el agua. Esas, al momento que se interrumpen, se ejecutan. No preguntan al usuario o al programa si la deben de ejecutar. La ejecutan inmediatamente para poder hacer una actividad. Existen diferentes interrupciones, como sabemos. Ya mencionamos algunos tipos. Pero los diferentes microcontroladores tienen interrupciones interiores predeterminadas. Estas son algunas interrupciones de algunos PICs de toda la familia 16F y 18F. Estas interrupciones son muy usadas en diferentes programas para poder escribir dentro de los microcontroladores, que es la conversión ADC, convertidor analógico a digital, el colis de bus, captura o comparación de alguna unidad, uno o dos, depende de nuestro microcontrolador, eventos de comparaciones, escrituras de la memoria CPROMs, interrupciones en puertos específicos que son en los puertos RB0, RB1 y RB2. Cuando hay un bajo voltaje detectado, también tienen algunas. Cuando falla un oscilador, interviene otro oscilador que tengamos, ya sea interno o externo. Cambian algunos otros puertos o pines, que en este caso puerto RB4 y RB7. El recibimiento de datos RS32, que es la RDA. RTC, que es el desborde de algún timer que tenga internamente o externamente, dependiendo cómo nosotros lo usemos. Puertos de realimentación de paralelo y escritura, que son muy importantes también. Actividades SPI y E2C, que esos tipos de actividades nos ayudan mucho para los que son tipo de displays o teclados o algunas otras cosas, ya que disminuimos el número de pines para su actividad y así podemos hacer con un poco menos pines si te hacemos algún microcontrolador o actividad, reducir los pines y tener un menor costo o aumentar su velocidad. Eso depende de cada uno de nosotros que realicemos. Alguna transmisión de vacío por RS32, que es el TB, desbordes o timers o contadores internos, que es el timer 0, timer 1, timer 2, timer 3, timer N. Eso depende, da igual como acabamos de decir, de nuestro microcontrolador. Y una actividad de si tenemos un puerto USB para enviar datos o recibir datos también. Como mostramos en la imagen, tenemos la ilustración de un microcontrolador que tiene una entrada I1, I2, I3 y N, infinidad, las cuales están conectadas a un teclado, un timer, un USAR y una memoria PROM. Cuando el teclado es activado, activa el pin IN0, lo cual corresponderá a una actividad o subrutina de la interrupción. En el mismo caso del timer 0, en el caso de la memoria EPROM o en USAR. Como sabemos, una interrupción esta realiza una actividad secundaria a nuestro programa principal, la cual después de terminar regresa a nuestro programa principal. Las interrupciones hay que saberlas activar y declarar en los programas. Esta declaración que vemos en la imagen, como acabo de mencionar, hemos dicho que es para el programa PIC-C Compiler. Aclarar que como es un lenguaje tipo C, es muy fácil transferirlo a algún otro programa, como puede ser para Arduino, Microchip, diferentes plataformas de programación para PICs. Su estructura o su esencia sigue siendo la misma. Ok, como podemos observar, escribimos la palabra in-xx, ahí en donde están las letras XX, escribiremos
nuestra interrupción que queremos llamar. Después escribimos void, el nombre de la función como la queremos llamar. Esta es una forma más específica de cómo declarar una función o el nombre de una función. Mostraremos algún ejemplo cómo se hacen. Aquí está en la primera ilustración, como observamos, estamos llamando la interrupción externa RB0 in-xt void xt y erc. Dentro de las llaves, ahí sería nuestra actividad. Como observamos en la ilustración 2, estamos llamando o habilitando nuestra interrupción de RB0, le llamamos la función como queremos que se llame la función o la subrutina. ¿Y qué acción queremos hacer? En este caso queremos activar el pin B7, que es el encendido de un LED. Ahora también hay que habilitar internamente las interrupciones del microcontrolador, ya que si nosotros no las habilitamos y el microcontrolador nunca reaccionará por la interrupción, ya que no está activada. O sea, no es como si nosotros quisiéramos prender un LED y sin tener un voltaje. Es lo mismo. Para esto nosotros tenemos que habilitar las interrupciones globales o que existen dentro del microcontrolador. Para eso escribimos la línea enable y una interrupción global. Habilitar la interrupción global. Después habilitamos una interrupción específica que nosotros deseamos. Enable interruption in XX. Como decimos que las XX es el nombre de la interrupción que nosotros deseamos hacer. Abajo mostramos un ejemplo donde nosotros habilitamos las interrupciones globales o todas las interrupciones. Después habilitamos la interrupción del puerto RB0. Esas interrupciones pueden variar, depende cuál nosotros habilitemos. Existen niveles de interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones nuestros programas necesitan realizar varias tareas y algunas pueden ser más importantes que otras. Es por eso que nosotros trabajamos con interrupciones y podemos declarar diferentes interrupciones para ellas. Entre las más altas de su prioridad es la más importante, es la tarea a realizar. Entonces, si si se activa esa interrupción de alta prioridad, no importa que esté realizando algo en nuestro programa, se va a ejecutar esa interrupción. Esta interrupción de habilitación de prioridad es muy importante y saber habilitarla, ya que acabamos de mencionar, esta estamos diciendo que es algo más urgente que realice, como en una alarma. Si hay fuego, es lo primero que debe activarse. Una alarma, el encendido de aguas o la dispersión de algún líquido para apagar. Por eso es muy importante saber el niveles de interrupción que existen, que son de prioridad en este caso. Para eso escribimos device height instru, activamos niveles de prioridad en un pin. Otra forma de poder decir qué interrupción la queremos de prioridad urgente es escribimos nuestra función in nuestra interrupción y le escribimos hide. Al ponerle hide estamos diciendo que es una habilitación de prioridad. También existen interrupciones por flanco. ¿Qué quiere decir?
Sabemos que hay señales cuadradas de pulsos, las cuales solo queremos leer cuando cambie de estado de alto a bajo, de bajo a alto, que nosotros conocemos como flanco de bajada o flanco de subida. Esos flancos, cuando una de ellas se active, o se encuentre en ese estado que esté en flanco hacia arriba, activará la interrupción. Una de sus principales programas la cual se utiliza ese tipo de flancos es para la lectura de la velocidad de algún motor, ya que con ella, ya sea por flanco bajo o flanco de subida, podemos estar habilitando una interrupción y así llevar el conteo de las velocidades que tenga el motor y poderlas mostrar a través de un display, del puerto serial o una actividad para disminuir su velocidad. Estas interrupciones hay una forma de configurar su lectura o habilitarlas. Si vemos, la esencia es la misma: xt-in edg paréntesis l-2h. La L nos están diciendo de bajo a alto. Cuando esté de bajo y cambia a una posición de alto, hazme la interrupción. O si estás en alto y haces un bajo, hazme una interrupción. Esto depende de nosotros cómo la queramos realizar o qué propósito queremos nuestra interrupción de flancos de subida. Para que quede un poco más claro, realizaremos un programa con un PIC 16F87, el cual a través de un botón haremos el incremento de un contador del 0 a 9, pero cuando llegue al 9 reiniciará el contador a 0 y a su vez estaremos visualizando en un display de 7 segmentos el valor del contador. Antes de empezar, primero analizaremos el esquema o el hardware del dibujo. Aquí, como podemos observar, utilizaremos la interrupción porque lo haremos a través de interrupciones. La interrupción del puerto RB0. Y utilizaremos los pines de salida del puerto RC para mostrar en un display de 7 segmentos el número del contador que llevamos. Para esto, pasaremos a nuestro software de programación, que en este caso es PIC Compiler. Como observamos, nosotros aquí ya lo tenemos, pero lo podemos ir explicando cómo es. La primera include es nuestra librería de nuestro PIC, ya que dentro de esa librería existen comandos específicos que el microcontrolador lo debe de leer. Después existen fusibles, los cuales nos indican ciertas actividades que queremos, que es XT, trabajo a través de un oscilador externo, walkdog, que no nadie pueda leer nuestra escritura de nuestro microcontrolador. Todas esas lecturas les dejaré un link de un libro, el cual les ayudará mucho para comprender diferentes cosas. Usage Delay es el oscilador que usaremos. En este caso es de 4 MHz. By Constant Display. Aquí estamos diciendo qué pines queremos que prendan o corresponden al número del contador. El 03F0 corresponde a la asignación de los pines 0, 0 de una forma hexadecimal. También lo podemos, si ustedes desean, lo pueden convertir a binario y pueden observar que corresponde a la tabla. Por C es habilitación del registro del puerto C y por B del registro del puerto C que corresponde. Int es nuestro contador
o nuestra variable de conteo. Ahora, lo más importante de todo, la habilitación y el llamado de nuestra interrupción. Como dijimos, haremos una interrupción a través del puerto RB0. Se escribe primero, ¿qué interrupción estamos hablando? INXT, en función de interrupción de RB0. Después, como les mencioné, podemos escribirlo de una forma más estructurada como se recomienda, o podemos ponerle un nombre que nosotros deseemos. En este caso yo le puse interrupción, para que quede más claro. Le damos un retardo para que se espere y no sea muy veloz el incremento. Incrementamos nuestro contador. Y a su vez, si el contador supera al 10, lo regresamos o lo reiniciamos a 0. Esa es la actividad que hará nuestra interrupción. Esa actividad debe quedarnos muy clara, ya que una vez que se ejecute esa interrupción hará el incremento. Si no se ejecuta esa interrupción, no pasará nada, mostrará siempre en el display el número. Vamos a la parte principal donde se ejecuta nuestro programa. Hay que configurar nuestros puertos B y C. En este caso, el puerto B lo configuramos todo como entradas. Y el puerto C como salidas. Una vez de configurados nuestros puertos, como observamos, hay que habilitar nuestras interrupciones globales o todas nuestras interrupciones, ya que si nosotros no las habilitamos, el programa tal vez no lo ejecute. Para esto, habilitamos interrupciones globales, todas las interrupciones, y habilitamos una interrupción específica, que es la habilitación de la interrupción externa del puerto RB0. Después entramos en un ciclo true que será infinito, el cual mostrará en el display, en el puerto, en la salida del puerto C, el número que corresponda. Una vez que nosotros ya les hemos compilado escrito nuestro, compilaremos para no tener ningún error. Una vez que no hemos tenido ningún error, pasaremos a nuestra simulación en Proteus. Como pueden observar, yo ya la tengo corrida, pero la vamos a detener. Ingresaremos al PIC y buscaremos nuestro archivo. En este caso es RB2 versión 2. Lo abrimos, ejecutamos y corremos. Como podemos observar, cuando nosotros habilitamos una interrupción, hace el cambio o incrementa el contador. Si no habilitamos la interrupción, no pasa nada. Va incrementando nuestro display cada vez que presionamos un botón, pero el botón habilita nuestra interrupción. Para que quede más claro, regresamos al programa y eliminaremos la habilitación de las interrupciones. Como vamos a observar, como nosotros no hemos habilitado las interrupciones globales y la interrupción específica, a pesar de nosotros ya tener nuestra estructura de nuestra función de interrupción, no se ejecutará. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos habilitado una interrupción específica y todas nuestras interrupciones. Es como si nosotros quisiéramos que estuviera prendido un foco sin cambiar el switch. Entonces compilamos nuestro programa.
Regresamos a nuestra simulación. Y como observamos, ya tiene una diferente fecha que fue nuestra modificación. Lo abrimos y corremos. Inicia bien. Como observan, yo cada vez que presiono el botón, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar, si nosotros no habilitamos las interrupciones y la interrupción adecuada, no se ejecuta a pesar de que nosotros tengamos nuestra subrutina de nuestra interrupción. Regresaremos. Ahora habilitaremos. Las habilitaremos. Ya regresará a nuestro programa. Pero también lo podemos hacer de otra forma. ¿Qué tal que si le hacemos una modificación y escribimos lo que observamos a través de flancos? Una utilidad muy importante. Lo haremos ya sea por flanco de subida y flanco de bajada. Entonces escribimos la habilitación del flanco, que sería xt-int-edg paréntesis L-to-h, que estés interrupción por flanco de subida. Compilamos. Regresamos a nuestro como observamos, el flanco de subida está en bajo y cambia en alto. Y lo realiza. Ahora intentaremos hacerlo por flanco de bajada. Entonces, H está en alto y cuando cambie a bajo lo realizará. Observen bien que cuando nosotros presionábamos el botón, hacía el cambio. Ahora es cuando nosotros dejemos de presionar el botón, hará el cambio. Corremos. No incrementó. Hasta que soltemos, incrementa. ¿Observan? Está haciendo el cambio cuando esté en alto. Ahorita está en alto y cambió abajo. Hace la interrupción adecuada. Espero que les haya quedado un poco claro cómo son las interrupciones. Les voy a dejar unas referencias aquí y en la descripción les dejaré una carpeta donde dejaré todos los archivos de simulación y código de esta actividad que hicimos. También les dejaré un programa hecho sobre cómo podemos calcular la velocidad de un motor a través de interrupciones, como mostramos en la imagen anterior de esta. Espero que les haya servido la información. Si tienen alguna duda, déjenmelos en comentarios y los apoyaremos. Que tengan buen día.